Bueno, jóvenes, buenas tardes. Hoy vamos a dar inicio a la sesión número 15 de la unidad didáctica de técnicas de producción. El tema que hoy vamos a tratar corresponde a técnicas de producción en el fresado, ¿no? O sea, los tipos de operaciones y ajuste que debe realizarse una máquina fresadora para empezar el proceso de producción. Cuando hablamos del proceso de fresado, nos referimos generalmente que es un proceso de mecanizado en el que se arrancan virutas mediante una herramienta de corte, ¿no? En este caso, en la máquina fresadora, la herramienta de corte es una herramienta que tiene la forma circular y que presenta filos múltiples y que generalmente es conocida como la fresa, ¿no? O como fresa. Es la herramienta de corte. El movimiento principal de corte, en este caso, es circular y lo realiza la herramienta de corte, es decir, la fresa, ¿no? Cuya fresa generalmente gira sobre su propio eje. Los movimientos de avance, profundidad y aproximación, en principio, los realiza la pieza que se está mecanizando. En los procesos de fresado podemos distinguir generalmente un fresado cilíndrico, ¿no? Donde el eje de la fresa es paralelo a la superficie de trabajo de la pieza. Este puntero que no quiere funcionar. Vamos. Bueno, ¿no? En el fresado cilíndrico, vuelvo a repetir, el eje de la fresa es paralelo a la superficie de trabajo de la pieza, ¿no? Aquí en este gráfico superior podemos observar, ¿no? Un fresado cilíndrico, donde tenemos la fresa, el eje de la fresa, en este caso, vemos que es paralelo a la superficie de trabajo, ¿no? Y el fresado frontal, en el fresado frontal podemos ver que el eje de la fresa es perpendicular a la superficie de trabajo, ¿no? Entonces tenemos la fresa, el eje de la fresa, en este caso, es perpendicular a la superficie de la pieza que se está mecanizando, ¿no? O a la superficie del trabajo donde vamos a realizar el proceso de fresado. En el proceso de fresado podemos también distinguir un fresado en oposición o contramarcha. Este se realiza cuando hacemos avanzar la pieza en sentido contrario al giro de la fresa, ¿no? En el gráfico de la izquierda podemos observar, ¿no? La fresa, que es la herramienta de corte y que está girando en sentido contrario al avance de la pieza, ¿no? Y el fresado en concordancia o a favor del avance, la fresa gira en el mismo sentido que el avance de la pieza, ¿no? Tenemos el movimiento de la fresa, que es circular, el avance, ¿no? Y vemos que acá no hay contraposición, sino está en el mismo sentido del avance de la pieza, ¿no? En el de la izquierda, o el fresado en oposición, vemos que están en sentido contrario, ¿no? En este caso, por ejemplo, el avance se va hacia la derecha
y la fresa está girando en sentido horario, ¿no? Entonces, los sentidos van a ser contrarios, ¿no? En el avance, en el fresado en concordancia o a favor del avance, vemos que la fresa gira en el mismo sentido de la pieza o del avance de la pieza de trabajo, ¿no? Aquí vemos que la pieza de trabajo se va desplazando hacia la izquierda, ¿no? Que está a favor del sentido de giro de la fresa, que en este caso también es sentido horario, ¿no? Entonces, acá vemos fresados en oposición o en contramarcha y fresado en concordancia. ¿Qué tipo de fresadoras tenemos? Hay fresadoras verticales, fresadoras horizontales y también contamos con fresadoras universales, ¿no? Se dice universales porque cumple la función de estas dos fresadoras, ¿no? Por eso que se dice que son universales, ¿no? En este caso tenemos una fresadora vertical, fresadora horizontal, y hay un tercer tipo que es la fresadora universal, ¿no? Que es la fresadora con la que cuenta nuestra institución, nuestro instituto, ¿no? En el taller de máquinas y herramientas vemos que contamos con 3 máquinas fresadoras universales y hay una fresadora pequeña que es una fresadora vertical, ¿no? ¿Cuáles son los componentes? Los componentes principales, como en toda máquina herramienta, en una fresadora podemos distinguir la bancada, que es generalmente el armazón que soporta al resto de todos los componentes y suele ser de fundición y es muy rígida, ¿no? Tenemos la ménsula, que es el carro vertical que desliza, ¿no? Aunque se desliza sobre unas guías, ¿no? Y el carro transversal, que se apoya en la ménsula. Tenemos la mesa portapiezas, que es la plataforma rectangular, donde esta es perfectamente plana, y un puente que soporta los ejes portafresas, ¿no? Un eje que soporta los portafresas. Como podemos ver en el gráfico, el eje portafresas, ¿no? Tenemos la bancada, ¿no? Que es toda la armazón que soporta los componentes de la fresa, ¿no? La bancada. Tenemos la ménsula, que es el carro vertical, en este caso es el carro vertical, generalmente donde, ¿no? Se regula el movimiento de lucía, ¿no? Y que generalmente se desliza sobre unas guías, ¿no? El carro transversal, que se apoya en la ménsula, ¿no? Tenemos la mesa portapiezas, que es esta la vertical, la mesa portapiezas, ¿no? Que generalmente es una plataforma rectangular, perfectamente plana, ¿no? Y el puente que soporta el eje portafresas, que es este eje, ¿no? Es el eje portafresas, ¿no? Donde generalmente se coloca la fresadora, ¿no? La herramienta de corte. Entre sus accesorios podemos distinguir, por ejemplo, el cabezal vertical, que se acopla al eje principal y convierte la fresadora horizontal también en una vertical, ¿no? Y suele ser rígido y permite el giro en un ángulo determinado, ¿no? Y tenemos el aparato generalmente que es de mortajar, que es un accesorio para realizar ranuras interiores pequeñas entalladuras y perfiles especiales, ¿no? Y convierte el giro del lucillo en un movimiento lineal de vaivén, o sea, de ida y venida, ¿no? Tenemos acá las fresadoras especiales, fresadora de torreta, tenemos una fresadora de puente o pórtico, y tenemos un centro de mecanizado. Generalmente estos son los centros de mecanizado CNC, ¿no? Los CNC. Otra parte importante que podemos distinguir en el ajuste de una fresadora es la sujeción de las piezas, ¿no? Generalmente la sujeción de las piezas, ¿no? Se realiza mediante mordazas, ¿no? Ya que consigue la inmovilización, ¿no? Entre la pieza y las mordazas, ¿no? Y tenemos piezas medianas y grandes que generalmente se sujetan directamente a la mesa mediante bridas y tornillos, ¿no? Donde no es posible colocar estos
estas piezas en mordazas por su dimensión, que son grandes, ¿no? Y se recurre al uso de bridas y tornillos, ¿no? Para ajustarlas en la mesa, ¿no? Por eso que en la mesa vemos ciertas ranuras, ¿no? Por donde se sujetan los tornillos para, muchas veces para sujetar, por ejemplo, cuando sujetamos el plato divisor en la fresa, ¿no? Para fijarlo, hacemos uso de tornillos, ¿no? La sujeción de piezas, generalmente las mordazas son platos con garras, ¿no? Y son casi iguales a los que se emplean en el torno, ¿no? Los aparatos divisores se emplean para mecanizar ranuras, taladros o cualquier otro elemento sobre las piezas de forma equidistante, ¿no? Aplicaciones comunes que son la fabricación de engranajes, ejes nervados, levas helicoidales, ¿no? Y esto es lo que se conoce generalmente como platos divisores, ¿no? Donde podemos, ¿no? Hacer ciertas divisiones para, en el caso de engranajes, por ejemplo, entallar las dentaduras del piñón o del engranaje, ¿no? Las operaciones del fresado, desde las principales operaciones podemos distinguir el planeado, que consiste en mecanizar piezas, ¿no? De superficies planas y que generalmente tienen múltiples aplicaciones, ¿no? Puede ser superficie de apoyo, puntas estancas, superficie de guía de deslizamiento, etcétera, ¿no? El planeado. Este proceso de planeado se puede realizar mediante, ¿no? Un fresado frontal o cilíndrico, ¿no? Ya hemos visto cuándo es un fresado frontal, ¿no? Y cuándo es un fresado cilíndrico, ¿no? En el fresado frontal, si el plano es muy ancho, será necesario hacer varias pasadas, ¿no? Se habrán, ¿no? De solaparse ligeramente para evitar que haya discontinuidades, ¿no? Siempre hay un solape, ¿no? Entre ranura y ranura para que no quede discontinuidades, ¿no? En la superficie. El escuadrado, que consiste, cuando se trata de mecanizar una escuadra o un ángulo recto, de forma que uno de los planos se obtiene en la parte frontal de la pieza y el otro en la parte periférica, ¿no? En el gráfico de la izquierda podemos observar, ¿no? Un escuadrado, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Un ángulo recto, ¿no? Y se ha fresado una parte horizontal y luego una parte vertical, ¿no? Mediante un fresador periférico, ¿no? Como vemos, estas fresas son de multifilos, ¿no? O sea, que tienen varios filos de corte. El contorneado o cajeado también que se conoce, el contorneado es similar al planeado periférico, ¿no? Y el cajeado consiste en realizar un vaciado en una superficie de una pieza según el contorno definido, ¿no? El ranurado, en el caso de las ranuras rectangulares, se obtienen tres planos en una pasada, ¿no? Como podemos observar en la gráfica, ¿no? En la gráfica. Se puede realizar con fresas de disco o con fresas cilíndricas de mango, ¿no? Las ranuras, que requieran unas tolerancias dimensionales más estrechas, se realizan en varias pasadas, ya que primero se abre el canal central y se repasan después los lados, y generalmente se emplean fresas de mango, ¿no? Tipo brocas, ¿no? Y hay que tener cuidado con los momentos flectores, ¿no? Que aparecen. Si el trabajo exige grandes voladizos, se usan generalmente adaptadores para evitar las vibraciones, ¿no? El ranurado, las aplicaciones del ranurado, generalmente se aplican en lo que son los fresados de los canales chaveteros, el fresado de ranuras en T, utilizado donde se utilizan fresas especiales, el fresado en ranuras especiales en ángulos, colas de Milano, perfiles curvos, etcétera, ¿no? La refrigeración es muy importante en estas operaciones de ranurado, puesto que la pieza
queda encerrada con las paredes de la pieza de trabajo y se genera un gran calor, ¿no? En los gráficos de la izquierda se pueden observar los diferentes tipos de ranurado, ¿no? Ranurado periférico, ¿no? Un ranurado, propiamente dicho. Acá tenemos de la cola de Milano y ranurados de forma, ¿no? Acá tenemos las fresas de vástago, ¿no? Fresas de disco, que generalmente se emplean para hacer los diferentes tipos de ranurados según la aplicación que queramos utilizar, ¿no? El fresado de formas, su objetivo es el mecanizado de formas especiales. En ocasiones se emplea una herramienta especial en forma determinada. El fresado de árboles, por ejemplo, ranurados, el fresado de acoplamiento de dientes, mortajado, ¿no? Se acopla el aparato de mortajar, el tallado de ruedas dentadas, levas y fresas, ¿no? Entonces aquí en el gráfico de la derecha podemos observar, ¿no? Estos tipos de fresado, ¿no? De árboles ranurados, por ejemplo, árboles ranurados, o, ¿no? Fresado de acoplamiento. Acá tenemos fresado de acoplamiento, dos piezas que se acoplan entre sí. El fresado de superficies complejas generalmente se emplean para fabricar moldes, matrices, troqueles con superficies complejas, ¿no? Las fresas suelen tener punta esférica y que permiten realizar un mecanizado en todas las direcciones, ¿no? Acá tenemos en el gráfico de la izquierda los diferentes tipos de fresas que se utilizan para este tipo de fresados de superficies complejas, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen los moldes permanentes para fundición, ¿no? Para cuando se hacen matrices o troqueles, donde las superficies muchas veces tienen unas formas complejas determinadas, porque generalmente ahí se hacen los vaciados del metal que se está fundiendo para determinar diferentes tipos de piezas de la forma que uno requiera su aplicación, ¿no? Herramientas para fresar. En este tipo, acá en los gráficos podemos observar los diferentes tipos de herramientas para fresar, donde cada diente está definido por el ángulo de incidencia, alfa, el ángulo de filo, beta, y el ángulo de desprendimiento, gamma, ¿no? Estos ángulos de incidencia, de filo y de desprendimiento, ya se ha hecho un estudio generalmente en la cuchilla de corte en el torno, y en forma parecida, esta definición de ángulos de incidencia, ángulos de filo y ángulos de desprendimiento también están aplicados en estas herramientas de corte que son las fresadoras, ¿no? Porque generalmente esto nos permite un buen desprendimiento de la viruta a la hora de hacer el mecanizado mediante estas máquinas, herramientas, ¿no? Hay fresas enterizas que pueden ser de dientes rectos y de dientes helicoidales. Como se muestra en la gráfica de la izquierda, ¿no? Tenemos fresas de dientes rectos y tenemos fresas de dientes helicoidales, ¿no? Donde tienen la forma de un envolvente helicoidal, que generalmente se utiliza para mecanizados, puede ser de engranajes o de piezas de acople, ¿no? El mango de las fresas pueden ser cilíndrico, pueden ser cónico, o con cono Morse, ¿no? ¿No? El mango generalmente es la parte de la fresa, por esta de vástago, donde va a ir fijado en el chup, ¿no? O en la roseta que sujeta estas herramientas de corte, ¿no? Y estos vástagos pueden ser cilíndricos, pueden ser cónicos, o también en forma de cono Morse, ¿no? Las fresas cilíndricas frontales tienen filos en su base, ¿no? Y pueden presentar cortes frontales integral o parcial. También tienen filo en la periferia
para poder realizar operaciones de planeado y escuadrado. La fresa de disco, ¿no? La fresa de disco se utiliza fundamentalmente en operaciones de ranurado y fresado de formas especiales, ¿no? Las fresas para mecanizar formas especiales son muy variadas, ¿no? Como podemos observar, estos diferentes tipos de fresas que se muestran en los gráficos tanto superior como del lado derecho, ¿no? ¿Qué parámetros tecnológicos generalmente podemos, o de cálculo podemos tener en el fresado, ¿no? Generalmente, igual que en el entorno, en el fresado podemos tener, ¿no? Necesitamos muchas veces calcular el avance, ¿no? El avance es el desplazamiento relativo entre la pieza y la fresa, ¿no? Y generalmente el avance por diente y el avance por revolución, ¿no? Puesto que en este caso la herramienta de corte es de multifilos, se puede calcular un avance por diente, ¿no? Y también un avance por una revolución completa de la herramienta de corte, ¿no? Puesto que acá la que gira y tiene la velocidad de corte es la herramienta de corte, en este caso la fresa. Generalmente la velocidad de corte está dada en metros por minuto, ¿no? Y la velocidad o el avance por diente igual al número de dientes, ¿no? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Estaba justo grabando la clase, ¿no? Y podemos distinguir acá la velocidad de corte, que es el pi por el diámetro, por el número de revoluciones sobre 1000, ¿no? O sea, este cálculo es parecido a los cálculos que realizamos en el proceso de torneado también. Los parámetros tecnológicos en el fresado, generalmente tenemos la profundidad de pasada, que se mide en milímetros, y podemos distinguir acá una profundidad de pasada radial, medida en la dirección del radio de la herramienta de corte, que en este caso es la fresa, y la profundidad de pasada axial, que está en función al avance, ¿no? Al avance de la pieza de trabajo. Cuando tenemos un fresado frontal y cilíndrico, ¿no? Acá podemos distinguir la distancia de trabajo y el diámetro de la fresa, ¿no? Y los creces, que son las longitudes de salida y de entrada de la herramienta de corte, ¿no? Generalmente estos parámetros tecnológicos son usados para hacer cálculos de la velocidad de corte, velocidad de avance, número de revoluciones, ¿no? Que son parecidos a los que se utilizan en los cálculos del torneado, ¿no? Con la única diferencia de que la velocidad de corte, acá la tiene la herramienta de corte, que es la fresa, ¿no? Y el avance lo tiene la pieza de trabajo, ¿no? En el torno es en sentido contrario, ¿no? La pieza de trabajo es la que gira en el torno, ¿no? Y el avance lo tiene la herramienta de corte, ¿no? Esa es la diferencia entre un proceso de mecanizado en el torno y en la fresa. Acá tenemos diferentes herramientas de corte para las diferentes operaciones, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer ranurados, si queremos hacer, ¿no? Un biselado, si queremos hacer, ¿no? Fresas modulares, ¿no? Fresas para redondear superficies, cantos de superficies, ¿no? Fresas para ranuras en B, fresas para perfilar, fresas para, ¿no? Diferentes aplicaciones, ¿no? Que generalmente es empleado en el proceso de mecanizado del fresado, ¿no? Acá tenemos herramienta de corte en forma circular, ¿no? Son fresas de diferentes formas, ¿no? Helicoidal, rectos, volventes,
¿no? Que sirven generalmente para hacer ranurados especiales o ranurados paralelos, ¿no? Acá tenemos herramientas de corte, en este caso de fresas. Por ejemplo, acá tenemos en esta figura del lado derecho, cuando queremos hacer una cola de Milano, ¿no? Se utiliza una fresa especial para este tipo de ranurado, ¿no? Acá estamos haciendo un planeado, ¿no? Y acá estamos haciendo fresado de cantos, ¿no? De cantos. Como ven, en este caso, esto es una matriz o un molde, ¿no? Y en el cual hay que hacerle unos ajustes mediante el proceso de fresado, ¿no? Por ejemplo, si se van a fabricar plantas de calzado, por ejemplo, ¿no? Las plantas de calzado, según la moda, va cambiando y se obtienen diferentes plantas de calzado. Esas plantas de calzado se pueden hacer de PVC, se puede hacer de poliuretano, ¿no? Entonces, esas plantas se hacen por medio de un vaciado en matrices. Y estas matrices generalmente son mecanizadas mediante, ¿no? Mediante moldes, ¿no? Y estas matrices son fabricadas en moldes de aluminio, donde estos moldes van a las máquinas inyectadoras, donde se inyecta el PVC o el poliuretano y salen las plantas, ¿no? Entonces, miren, para una serie de plantas de diferentes números de calzado, se fabrican todos los moldes y las matrices, ¿no? Entonces, esa fabricación de los moldes y las matrices en aluminio generalmente se hace mediante un proceso, ¿no? Mecánico, ¿no? Donde utilizamos las fresas, ¿no? Generalmente para darles esas formas especiales que a veces tienen, ¿no? Y luego se lleva ya al proceso de inyectado, ¿no? De inyectado en máquinas de inyección, ¿no? Entonces, esta es múltiples aplicaciones, una de las múltiples aplicaciones que tiene la máquina fresadora, ¿no? Por ejemplo, un eje, si queremos hacer un canal chavetero, ese canal chavetero no lo va a hacer en el torno. Ese canal chavetero finalmente se hace mediante un ranurado en la máquina fresadora, ¿no? Si quiero hacer un engranaje, el engranaje también lo hago en la máquina fresadora, ¿no? Y generalmente cuando vamos a mecanizar o vamos a hacer un proceso de producción en una máquina fresadora, se necesita un poco más de cálculo, ¿no? Para poder seleccionar correctamente la velocidad de corte, la profundidad de corte, ¿no? Y esas velocidades de avance de corte o profundidad de pasada no son antojadizas. Si tienen una fundamentación teórica, ¿no? Y generalmente consiste en que no haya deformaciones en el material que se está trabajando, de que no hayan calentamientos excesivos en las piezas, porque al final de cuentas, si se hace un mal proceso de mecanizado, esas piezas que se están fabricando en el torno o en la fresa, al final de cuentas van a fallar, ¿no? Por vibraciones o por fatiga, y si no se hace un correcto mecanizado, esas máquinas pueden ocasionar accidentes, ¿no? Y es por eso que cuando se mecaniza unas piezas que van a ir a otras máquinas, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, cuando se termina de mecanizar estas piezas, muchas veces se hacen los ensayos en los laboratorios de materiales, ¿no? Donde se toma una radiografía para ver si no ha habido fracturas, si no ha habido recalentamientos, si no hay fisuras, ¿no? Y recién ya estas piezas van a un proceso de ensamblaje, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del mecanizado, ¿no? Acá tenemos diferentes, ¿no? Tenemos la fresa, y generalmente en la fresa
Es un proceso de producción en el cual se utiliza bastante el uso del refrigerante, el básico refrigerante, porque eso va a permitir que la herramienta de corte no se desafile constantemente y hay que estarla sacando, volviendo a afilar, ¿no? Y tampoco no produzca fallas en la estructura interna de la pieza que se está trabajando, ¿no? Es por eso que es bastante importante el uso del líquido refrigerante, ¿no? En el mecanizado por fresas, ¿no? Y en el torno también, muchas veces, en el torno debe usarse el refrigerante, generalmente cuando trabajamos con altos RPM, ¿no? ¿No? O demasiadas profundidades de corte, ¿no? La tenemos en esta grafiquita, podemos observar los diferentes procesos de expresión escalonado, ranurado, ¿no? De canto, ¿no? Las partes de la máquina fresadora, que seguro ustedes ya lo han visto en el curso de máquinas convencionales 2, ¿no? Y los parámetros tecnológicos, que son estos de la velocidad de corte, ¿no? Profundidad pasada, que son cálculos que generalmente debe hacerse, ¿no? Debe hacerse. Es por eso que en la hoja de procesos, o en la hoja de procesos, van unas columnas donde debe colocarse la velocidad de corte para ese proceso que se está realizando, ¿no? Esa es la manera correcta y la manera que generalmente se trabajan en empresas de gran volumen de producción, ¿no? Para prever fallas tanto en el proceso de producción como en la calidad del producto que se está fabricando. Un poquito como para tener una idea un poquito más pertinente, vamos a ver si vemos un video de esta parte, ¿sí? De esta parte para clarificar algunos conceptos. Antes de comenzar, hemos de tener en cuenta que el operador debe utilizar la indumentaria de trabajo adecuada: botas antideslizantes, puños de las mangas bien ceñidos, gafas homologadas, guantes, etc. Conviene que la altura operacional en la máquina sea la adecuada respecto al operador. Comprobamos que el suelo, además de ser no deslizante, está seco y limpio de virutas y que contamos con iluminación suficiente. También hay que comprobar que la máquina está en buenas condiciones de trabajo, con niveles correctos de líquidos y con los dispositivos de seguridad funcionando adecuadamente. Durante las operaciones de mecanizado, el operario contará con las protecciones adecuadas, cuidando también el entorno. Por último, señalar la importancia del correcto orden y la limpieza en el puesto de trabajo. Ya podemos comenzar con el desarrollo de las diferentes actividades. Limpiamos la pieza y la medimos para asegurarnos de que las dimensiones de partida indicadas en el plano concuerdan con las del trozo de material que nos han suministrado. A continuación, analizamos la forma y dimensiones de la pieza terminada que se representa en el plano y estudiamos el proceso de mecanizado que nos indicará, entre otras cosas, cómo habrá de ser amarrada la pieza, en este caso por medio de una mordaza paralela,
y también nos indicará la secuencia de operaciones y las herramientas que vamos a utilizar para cada una de ellas. Antes de efectuar el amarre, comprobamos que las superficies de la mordaza y de la pieza que van a estar en contacto están limpias y exentas de virutas y de rebabas. Las rebabas se pueden eliminar con rebarbador o limando. Utilizaremos el o los calzos adecuados para apoyar la pieza. Estos calzos no deben tener deformaciones y deben estar exentos de virutas y rebabas que podrían dar lugar a lesiones en las manos durante la manipulación de la pieza y a errores de posición en la pieza a mecanizar. La finalidad de estos calzos es que la superficie sobresalga de la mordaza para que pueda ser mecanizada. Sobresaldrá lo menos posible, pero lo suficiente como para evitar que la herramienta dañe la mordaza. Para mecanizar el paralelepípedo según las medidas del plano, utilizamos un plato de plaquitas intercambiables que irá montado en un portafresas con un cono ISO igual al cono interior del cabezal de la fresadora. Una vez a punto el plato con sus plaquitas, llega el momento de amarrarlo en el cabezal de la máquina. Para ello limpiaremos de posibles virutas y otras partículas de suciedad la parte cónica interior del cabezal, así como la exterior del portafresas, con el fin de conseguir un correcto posicionamiento entre ellos. Al introducir el portafresas en la caña del cabezal, hay que tener en cuenta que las chavetas de arrastre del eje del cabezal de la máquina tienen que estar ajustadas en los alojamientos correspondientes del portafresas. El amarre del portafresas se realiza normalmente mediante un tirante roscado en uno o en sus dos extremos. En nuestro caso, uno de los extremos se enrosca en el agujero de la parte superior. El otro extremo lleva una cabeza cilíndrica con alojamiento Allen, por el que se aprieta mediante la llave correspondiente. Durante el montaje y amarre del eje portafresas y para evitar que el eje de la máquina gire al realizar el par de apriete necesario, conviene colocar las palancas de la caja de velocidades de la máquina en la posición correspondiente a la velocidad de giro mínima. Esto facilita el amarre del portafresas. Algunas fresadoras vienen dotadas de un sistema de bloqueo durante el cambio de herramienta que facilita esta operación. Freddy, buenas. Sí. Una vez amarrado correctamente el portafresas, colocamos las palancas de la caja de velocidades en la posición adecuada para conseguir las revoluciones necesarias durante la operación de mecanizado. Como las sucesivas pasadas las vamos a dar con movimiento de avance automático de la mesa. Tras calcular dicho avance en milímetros por minuto, colocamos las palancas de la caja de avances en las posiciones adecuadas. Sí. Ya, disculpa Freddy, disculpa la demora. Gracias. Ya nos vemos. Tras aproximar la pieza al plato de plaquitas mediante el accionamiento manual de los volantes de los correspondientes carros, accionamos el motor del cabezal de la máquina, teniendo en cuenta que el sentido de giro del plato sea el correcto. A continuación, tocamos con el plato de plaquitas en la superficie superior de la pieza y, si es necesario, centramos el plato portaherramientas sobre la pieza transversalmente, con el fin de comprobar que abarca todo el ancho de la misma. Después retiramos la mesa a un lado de la pieza con el carro longitudinal y colocamos a cero el tambor graduado del carro vertical o el eje Z del visualizador digital en caso de que la máquina lo disponga. De esa manera quedan tomadas las referencias en el sentido vertical. Desplazamos la mesa en sentido vertical ascendente, una distancia igual a la profundidad de pasada de desbaste de material que deseamos eliminar.
Dicho parámetro lo hemos obtenido directamente de la hoja de procesos o del catálogo de las pláticas. Tras asegurarnos del correcto sentido de desplazamiento, accionamos el pulsador para el desplazamiento automático de la mesa, con el fin de dar la primera pasada. Para dar otra, subimos la mesa y accionamos la palanca para el desplazamiento en automático en el sentido adecuado. Por último, si precisamos dar una pasada de acabado con el fin de obtener una mejor calidad superficial, cambiamos las condiciones de mecanizado según se indica en la hoja de proceso y damos una pasada con la profundidad definida también en dicho documento. Ya hemos mecanizado la primera superficie del paralelepípedo. Con la máquina parada soltamos la pieza y procedemos a eliminar las rebabas que se hayan podido generar. Para el mecanizado de la segunda cara apoyamos la que ya se ha generado en la superficie de apriete fija de la mordaza, para asegurarnos de que queda perfectamente apoyada. Ejercemos una fuerza de apriete aplicada a lo largo de una línea en vez de en toda la superficie. Esto se consigue colocando entre la pieza y la boca móvil de la mordaza una varilla cilíndrica en posición horizontal. La forma de dar las pasadas, así como las condiciones de mecanizado, van a ser las mismas que las utilizadas para la primera superficie. No debemos olvidar eliminar siempre las rebabas de la pieza una vez mecanizada. Comprobamos con una escuadra que la superficie mecanizada ha quedado realmente a 90 grados respecto a la superficie anterior. Para el mecanizado de la tercera superficie se actúa exactamente igual que para la segunda, para asegurarnos de que esta cara queda paralela con la cara inferior. Tras apretar la pieza debemos dar unos golpes con un martillo, normalmente de nylon, para no dañar la superficie, hasta que la pieza queda correctamente asentada sobre los calzos. Tras realizar una pasada en esta tercera cara, como tenemos que respetar la medida indicada en el plano, limpiamos las superficies que vamos a medir, quitamos las rebabas y medimos. También comprobamos de nuevo la perpendicularidad con respecto a la superficie mecanizada anteriormente. Para mecanizar la superficie 4, seguimos el mismo proceso que en la superficie número 3. Limpiar, colocar, amordazar. En esta superficie no ha sido preciso colocar la varilla cilíndrica, puesto que las dos superficies por las que se ejerce la fuerza de apriete ya están mecanizadas y son paralelas. Una vez realizado el mecanizado, alcanzamos la medida de 80 milímetros. Para mecanizar las dos caras laterales debemos colocar la pieza de tal forma que las caras ya mecanizadas guarden perfectamente la verticalidad. Las dos caras que apoyan en las bocas de la mordaza se hallan verticales y por lo tanto en la posición correcta. Las otras dos, sin embargo, tendremos que posicionarlas. Si utilizamos una escuadra de 90 grados, para colocar la pieza verticalmente basta con apoyar una de sus caras en la base de la mordaza
y asentar la superficie lateral sobre la otra cara de la escuadra. Con la pieza en esta posición se procede al apriete de la mordaza. Para realizar este posicionamiento de forma más precisa, también podemos utilizar un reloj comparador con su soporte correspondiente. Elegiremos uno u otro procedimiento según la precisión de perpendicularidad que se requiera. En este amarre, una vez apretada la pieza, no debemos golpearla para que la superficie inferior asiente en la base de la mordaza, tal y como hemos venido haciendo en operaciones anteriores, ya que perderíamos la verticalidad conseguida. Una vez colocada la pieza verticalmente, realizamos una pasada para limpiar, dejando el resto de material sobrante para mecanizarlo en el siguiente amarre. La razón de hacerlo así está en el riesgo que existe de que la pieza se mueva al realizar un desgaste fuerte, puesto que la base inferior de la pieza está al aire. Una vez realizado el mecanizado, volvemos a comprobar la perpendicularidad respecto de la superficie mecanizada anteriormente. Para el mecanizado de la última superficie, basta con asentar la pieza sobre la última cara que hemos mecanizado. Realizamos las pasadas de desbaste necesarias y medimos la cota generada. Damos la profundidad de corte necesaria para que la pasada de acabado alcance la cota del plano y mecanizamos el acabado para obtener la medida final. Una vez realizado el mecanizado, retiramos la pieza y realizamos las comprobaciones finales necesarias. Se procede a limpiar la máquina, retirar las herramientas y calzos utilizados, comprobando su estado antes de guardarlos. Por último, engrasamos la mesa y las guías y limpiamos el entorno. ¿Correcto? ¿Se observó? ¿Se observó el video? Sí, profesor. Ok. El objetivo del curso, más que todo, está en optimizar los procesos de mecanizado en una máquina de herramientas, ¿no? Es por eso que se pone bastante énfasis en lo que es la hoja de procesos y en lo que es el cálculo de los parámetros tecnológicos, en este caso la velocidad de corte, profundidad de corte, ¿no? Que son necesarios siempre, o es lo más importante a veces, porque en un proceso de mecanizado, en máquina de herramienta, lo más importante es hacer el ajuste correcto de la máquina y cumplir con todos los pasos o los procesos que hacen que ese mecanizado sea lo más eficiente posible, ¿no? Porque en esto está basado que el trabajo que se realice sea un trabajo de calidad, ¿no? Es por eso que tocamos este punto de torno, fresa, cepillo, más que todo orientado a ese aspecto, ¿no? A todo lo que es el proceso de fabricación en sí, ¿no? En el curso de máquinas convencionales es donde ya te llevan a todo lo que es la parte operativa, ¿no? Operativa, todo el proceso de mecanizado en sí. No sé,
¿Alguna pregunta, Valentín? No, profesor, está claro todo. ¿Cómo van con los proyectos? Ahí, profesor, ya terminando el torno. Ah, ya, muy bien. Sí, una semana más y Ya, pues, creo que vamos a hacer cepillo, creo, cepilladora, creo que vamos ya. La otra semana a ver si funcionamiento. la otra semana si me doy una vuelta por ahí. Ya, Ok, profesor, lo esperamos. ok. Bueno, con esto concluimos la clase de hoy día. Y gracias, Valentín, por tu participación. Y ya nos estaremos viendo la próxima semana, que es ya prácticamente la penúltima clase, y donde vamos a tocar todo lo que son ajustes y tolerancias, ¿no? En la fabricación, ¿no? Todo lo que son ajustes y tolerancias. ¿Ok? Ya, profesor, gracias. Gracias, Cuídese. estamos viendo.